En este vídeo vamos a aprender a crear un cuestionario en Aules. Un cuestionario nos permite crear un test o un examen que se va a corregir automáticamente. En ese test vamos a poder poner diferentes tipos de preguntas, como selección múltiple, tipo ABCD, verdadero o falso, de respuesta corta, respuesta larga, de emparejar, etc. En este vídeo vamos a ver los que más se utilizan. Como siempre, tenemos que tener activada la edición. Nos vamos a añadir una actividad o recurso. Seleccionamos la actividad de tipo cuestionario y le damos a añadir. Indicamos el nombre del cuestionario. La descripción no es obligatoria. Marcamos cuándo queremos que se abra el cuestionario, cuándo va a estar disponible para los alumnos. Para ello tenemos que darle a habilitar. Por ejemplo, a partir del 1 de abril a las 12. Marcamos cuándo lo queremos cerrar. Por ejemplo, el mismo 1 de abril. Marcamos habilitar a las 23:59. Limitamos el tiempo que el alumno va a poder realizar el examen o el test. Habilitamos, indicamos por ejemplo 20 minutos. Si es un tipo test de 20 preguntas, con 20 minutos tiene más que suficiente. Cuando este tiempo acabe, ¿qué va a ocurrir? Por defecto los intentos se enviarán automáticamente. Por ejemplo, si al alumno le quedan 2 preguntas por contestar, el test se cerrará y se enviará. Otras opciones podría ser añadir un periodo de gracia o no permitir que se envíe el examen o el test. Allá depende de los restrictivos que queramos ser. Si queremos añadir un tiempo o periodo de gracia, lo indicaremos aquí. ¿Vale? Previamente marcando esta opción. En cuanto a la calificación, importante delimitar el número de intentos que el alumno va a tener. Mi recomendación es que lo limitéis a 1. Y el motivo es porque si un alumno entra, en la primera vez puede ver las preguntas, apuntárselas, buscar las soluciones y en la segunda vez contestar el test. Si lo limitamos a una vez, solo lo va a poder hacer esa vez, y si lo intentara una segunda vez, ya le diría que no se le permite. El aspecto por defecto, cada pregunta se va a mostrar en una página nueva. Podemos poner que en cada página se muestren 2 preguntas, 4, 5, etc. El comportamiento de la pregunta, si queremos que las opciones, por ejemplo, A, B, C o D, se muestran de forma aleatoria, esto lo tenemos que marcar tanto aquí como luego en la propia pregunta. Las opciones de revisión van a determinar la información que va a ver el alumno una vez finalice el test o el cuestionario. En este caso, inmediatamente después de cada intento va a mostrar si las respuestas son correctas, los puntos que ha obtenido, etc. Esta es la forma más cómoda para que al alumno le salga automáticamente la nota una vez termine el test. Por ello dejaría todas las opciones por defecto marcadas. La retroalimentación global se muestra una vez el alumno haya terminado un intento. El texto que se va a mostrar va a depender de la nota que haya obtenido ese alumno. Por ejemplo, en este caso tendríamos un comentario que pondríamos entre 0 y 100. Por ejemplo, si nuestro examen va de 0 a 10, sería entre una nota de 0 a 10. En este caso, el comentario tendría poco valor, pero si añadimos más campos, podemos poner entre 100 y 80. Aquí has hecho un muy buen examen. Enhorabuena. Por ejemplo, entre 80 y 60. Buen examen. Lo puedes hacer mejor.
entre 60 y un 50, por ejemplo, debes estudiar más. Y entre 50 y un 0, no te has preparado el examen. Tienes que estudiar para obtener resultados. ¿Vale? Aquí cada uno puede fijarse sus rangos en función de lo que le quiera indicar al alumno. El resto de opciones las vamos a dejar por defecto. Guardamos y visualizamos. Ahora nos muestra un poco del resumen del test. Intentos permitidos 1. El cuestionario va a estar disponible entre el miércoles 1 de abril a las 12 de la noche hasta el jueves 2 de abril a las 11:59. Límite de tiempo 20 minutos. Y no tenemos preguntas. Ahora es cuando tenemos que editar el cuestionario para añadir preguntas. Calificación máxima 10. Marcamos que las preguntas se muestren de forma aleatoria y vamos a añadir nuestra primera pregunta. Añadir una pregunta. Estas son las opciones que tenemos. Opción múltiple, por ejemplo A, B, C o D. Verdadero o falso. Emparejar. Respuesta corta. Respuesta numérica. Respuesta abierta, que va a permitir escribir un texto más amplio. Y luego tenemos una serie de preguntas de arrastrar, opciones calculadas, fórmulas, etc. Vamos a poner, para empezar, una de opción múltiple y le damos a añadir. Mi recomendación es que para identificar las preguntas le pongáis un nombre para diferenciar unos test de otros. Esto nos va a facilitar luego la tarea de importar de un curso a otro. Por ejemplo, 1 ESO, tema 1, pregunta 1. Esta podría ser una nomenclatura que nos podría servir para identificar en qué curso está, de qué tema es y qué pregunta corresponde. Texto de la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la red de mayor tamaño? Puntuación por defecto. En este caso, si queremos poner 20 preguntas, cada pregunta correcta sería 0,5. Aquí podemos indicar una retroalimentación general sobre la pregunta, un comentario que queréis añadir. Y ahora vamos a las opciones. Vamos a dejar marcada la opción de que las opciones se muestren aleatoriamente. Y cómo queremos numerar las preguntas, con ABC, con números romanos, etc. Opción 1. Pues voy a poner, por ejemplo, LAN. Calificación. Como la respuesta es incorrecta, la calificación sería ninguna. Si queréis restar, pues por ejemplo, podéis restar un 5% si lo han puesto mal, un 10% y así sucesivamente. Voy a poner otra opción, MAN. Es otro tipo de red. En este caso, como tampoco es correcta, calificación ninguna. La siguiente opción sería WAN, tampoco es correcta, calificación ninguna. Y por último, Internet, como es la respuesta correcta, te le voy a proporcionar el 100% de la calificación. Voy a guardar los cambios y ya tendría la primera pregunta. ¿Vale? Esto es importante que veamos que ya tenemos 0,5 puntos de 10. La pregunta en cualquier momento puedo venir aquí, la puedo editar. En este caso voy a añadir una pregunta nueva. Respuesta breve. Este es el nombre de la pregunta. Igual que antes, 1 ESO, T1, en este caso, la pregunta 2. Voy a poner ¿cuál es la red de menor tamaño? La puntuación 0,5. Si queremos que distinga entre mayúsculas y minúsculas, ¿vale? En este caso ponemos que no. Y las opciones que serían las correctas. En este caso sería PAN, sería 100%. Si hubieran varias opciones correctas, las tendrías que indicar todas.
Por ejemplo, si pusieran el significado de las siglas, también la daría como válida. Guardaría los cambios y ya tendría un punto de los 10. Añadir otra pregunta, verdadero o falso. Nombre de la pregunta, 1 eso, T1, P3, el texto de la pregunta. Para que todos los ordenadores de una red se puedan comunicar entre sí, deben tener asignados una dirección IP única. Puntuación lo mismo, 0.5 si queremos retroalimentación general. Y luego la respuesta correcta si es verdadero o falso. Le pondríamos en este caso verdadero. Aquí pondríamos la retroalimentación de verdadero y aquí la explicación del falso. Si nos hubiéramos dejado el test incompleto y al día siguiente quisiéramos continuar, lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Hacemos clic en el test. Vamos a editar cuestionario y podríamos seguir añadiendo preguntas. En previsualización podríamos ver cómo quedaría el cuestionario. Tiempo de 20 minutos, iniciar el intento. En este caso el alumnado solo tendría un intento. Primera pregunta, si os fijáis no aparece en el mismo orden que las he creado porque se han ordenado de otra forma. Voy a marcar está como correcta, puntuado sobre 0,50. Página siguiente. Fijaros como en el lado derecho nos aparece el reloj con la cuenta atrás. La red de menor tamaño, PAN. Página siguiente. La red de mayor tamaño en este caso es Internet. El alumno en cualquier momento puede volver a cada una de las preguntas y revisarlas. Podría cambiar la opción. Y una vez las tuviera todas, le daría a acabar el intento. Le diría que se han guardado las respuestas de la pregunta 1, 2 y 3. Si quisiera volver al intento, le daría aquí, aún tendría tiempo. Y si no, enviaría y acabaría. Y ahí así que no podría editar el intento. Enviar y acabar. Ahora nos saldrían las opciones que el usuario ha marcado. Y acabaría la revisión. Ahora, ¿cómo podemos exportar esas preguntas de un curso a otro? Vale, pues vamos a la unidad, al test. Iría a banco de preguntas y exportar. Marcaría el formato, por ejemplo, formato XML de Moodle. Elegiría el test que quiero exportar, en este caso el que he hecho con 3 preguntas, y exportar preguntas a un archivo. Se nos acaba de descargar un archivo. Para importar las preguntas debería crear un test en el otro curso. No le pondría ninguna pregunta, lo editaría y me iría a importar preguntas. Seleccionaría el archivo que me he descargado en el formato XML Moodle y aquí seleccionaría el fichero,
Debería importar y ya teníamos las preguntas en el otro curso.